Para cuando veas este video, seguramente Luis Advíncula ya habrá sido presentado y oficializado como nuevo jugador de Boca Juniors. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la llegada de Luis Advíncula a uno de los clubes más importantes del continente y también uno de los más pasionales del mundo, Boca Juniors. La llegada del Rayo genera expectativa entre los hinchas peruanos porque siempre será una novedad ver un jugador de la selección peruana jugar en Boca. Va a llegar para compartir vestuario con Carlos Zambrano, ambos se conocen muy bien y creo que es la primera vez en la historia que coinciden dos peruanos en el vestuario de Boca Juniors. Pero además de eso, ¿qué le puede ofrecer Advíncula al hincha de Boca que quizás no lo conozca tanto? Lucho, también conocido como el Rayo, ha firmado un contrato de 3 años. Hay que recordar que Advíncula ya está en los 30 años de edad y no es un jugador que haya pasado mucho tiempo en un solo club. Realmente ha sido un trotamundos y ha ido de país en país. En Argentina también lo conocen, tuvo un paso breve por el Newell's Old Boys, pero sin lugar a dudas llegar a Boca será el gran contrato de su carrera, y quizás no tanto por el tema económico, sino más bien por lo que implica jugar en Boca Juniors, que a pesar de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores en la última jornada contra el Atlético Mineiro, de forma bastante escandalosa, y a decir verdad hay un video de eso en el canal que lo puedes ir a ver, sin dudas este resultado cambió por completo los planes que podía tener Luis Advíncula en Boca, pero no lo desanimó. El contrato ya estaba firmado con el Rayo Vallecano y hoy vamos a comentar de eso, pero vamos a dividir el video en dos partes. Primero para ver un poco y conocer a Advíncula, qué es lo que le puede ofrecer a Boca Juniors, qué también le puede ir, mejorará acaso su llegada el rendimiento de Zambrano que ha sido duramente criticado por los hinchas de Boca, y además de eso vamos a recordar a algunos de los peruanos que han pasado por el Club Atlético Boca Juniors. Hay más de uno que es importante en la historia de Boca y quizás rápidamente se te venga a la mente la foto de Ñol Solano con Maradona, pero hay varios peruanos destacados que llegaron a Boca y quedaron en la historia grande. Uno en particular, que seguramente tu papá lo conoce, pero si tú eres muy joven quizás no lo hayas escuchado. Antes de comenzar, no te olvides que me puedes seguir en mis redes, en Twitter como @fanovargas y en Instagram como @fanodric. Además, en el comentario fijado hay un video de mi otro canal, esta vez hablando de los polémicos audios de Florentino Pérez. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Luis Advíncula. Es muy fácil conocer la principal virtud de un futbolista cuando lo apodan el Rayo, y claramente la carrera de Luis Advíncula se ha visto marcada por su sorprendente velocidad, lo cual lo ha llevado a recorrer el mundo y pasar por muchos clubes, México, Europa y ahora Argentina, donde regresa después de muchos años. Sin embargo, como le ha pasado a la gran mayoría de futbolistas en el Perú, se terminó readaptando a una posición en la que originalmente no inició su carrera. Luis Advíncula no apareció en el fútbol peruano como el lateral derecho que hoy es, sino que inició como delantero. Poco a poco iría pasando a la posición de extremo por derecha. Recuerdo perfectamente que cuando Marcarián lo llevó a la Copa América del 2011 en Argentina, Advíncula jugaba como extremo por derecha y a veces como delantero. Y fue justamente en la era de Marcarián donde deciden readaptarlo como un lateral derecho. Su velocidad y su potencia no podía ser desaprovechada, pero claramente en los últimos metros no tenía la gambeta que por ejemplo podía tener André Carrillo. Para no desperdiciar el potencial atlético que tenía Lucho, terminó jugando de defensa. Y si bien le costó muchos años adaptarse a esta posición, porque por largo tiempo fue uno de los jugadores más criticados de la selección peruana, lo llamaban torpe, que no tenía muy buena salida, esta reconversión a lateral derecho sin lugar a dudas le cambió la carrera. Pasó de ser simplemente un extremo correlón a ser un jugador interesante para jugar afuera. Fue así como el Sporting Cristal lo llegó a vender al Hoffenheim de Alemania, donde incluso llegó a coincidir con Roberto Firmino. Pasó por el Ponte Preta, por el Vitória Setúbal, y aquí es donde te digo que su carrera fue bastante de trotamundo. Pasó de Alemania a Brasil, de Brasil a Portugal, de Portugal a Turquía, luego dio un salto rápido por Argentina donde jugó en el Newell's Old Boys, donde además lo apodaban Deadpool. Luego pasó por México y terminó jugando en España en el Rayo Vallecano tras el Mundial. Advíncula, como lateral derecho, veloz, empezó a hacer noticia en la Copa América de Chile 2015 donde fue el mejor jugador de la selección peruana. En aquel momento dejó de ser el patito feo que siempre cometía errores en salida y su velocidad se hizo cada vez más importante. Fue borrado un tiempo de la selección peruana, pero finalmente terminó regresando. Su buen nivel en Newell's Old Boys obligó a Ricardo Gareca a volver a considerarlo a pesar de que había tomado la decisión de separarlo un tiempo. Como ya te había dicho, Advíncula tuvo un paso por México en el Tigres y en el Lobos BUAP.
y fue ahí donde disputaron el Mundial de Rusia 2018, donde tuvo una destacada participación, que vamos, no fue el mejor lateral derecho del Mundial como fue Pavard, pero sí llamó bastante la atención su velocidad. Era un jugador que claramente se entendía muy bien con André Carrillo, y esa dupla que armaron por derecha fue bastante interesante. Y si bien la selección peruana no logró pasar de ronda, estas buenas actuaciones sí le valdrían a Advíncula para salir de México y conseguir un contrato en Europa nuevamente, esta vez para jugar en el modesto Rayo Vallecano de la ciudad de Madrid. El equipo acababa de ascender a la primera división y decidieron contar con Luis Advíncula tras verlo jugar en el Mundial, además que ya tenía bastantes partidos con la selección peruana que avalaban su buen nivel. Uno de los rumores que siempre se dijo fue que quien recomendó a Advíncula al Rayo Vallecano fue la esposa del técnico, que era peruana. Fue así como Advíncula arribó a la Liga BBVA y tuvo partidos destacados, pero luego bajaría su nivel y su equipo terminaría descendiendo a la segunda división, donde se quedaría a jugar una temporada más. Y realmente ha sido la primera vez que Advíncula pasa tanto tiempo en un solo club, porque como ya te habrás dado cuenta fue brincando de país en país y de continente en continente. Jugó 3 temporadas en el Rayo Vallecano, el equipo en el que más tiempo ha durado. Jugó una temporada en la primera división, 2 en segunda, logró el ascenso en la última temporada, pero finalmente no volverá a jugar en la primera de España porque le llegó la oportunidad de jugar en un grande de América como es Boca Juniors. El equipo Xeneize decide juntar a Luis Advíncula con Carlos Zambrano, otro jugador peruano que ya está en el vestuario Xeneize y que no ha tenido el mejor recibimiento de parte de los hinchas. Se esperaba mucho más del Kaiser, que se ha visto en la foto del gol múltiples veces y ya no inspira confianza entre los hinchas de Boca. Sin embargo, quizás la llegada de Advíncula le haga mejorar un poco el nivel y le haga sentir que está en la selección peruana, donde sí ha tenido destacadas actuaciones. Advíncula, me parece, es sin lugar a dudas el lateral derecho más veloz del continente, y si no lo es, al menos en el top 5 entra de todas maneras. En algún momento fue considerado el jugador más rápido del mundo. A veces su debilidad pasa por la marca, que no es una de sus mejores virtudes, pero cuando se suma al ataque, vaya que puede ser un problema. Es un jugador que tiene bastante roce internacional, y honestamente el puesto lo va a pelear con Weigand, un canterano de Boca Juniors, y yo creo que Advíncula tendría que ganarle el puesto sin problemas considerando toda su trayectoria. El tema pasa por el hecho de si podrá soportar la presión de lo que implica jugar en Boca. Imagínate que estamos hablando de presión y se juega sin hinchas, pero realmente el hincha de Boca es una de las hinchadas más pasionales del mundo, y esto aplica para bien y para mal. Yo, cuando llegó Carlos Zambrano, consideré que le iba a romper toda en Boca. Realmente me pareció un jugador hecho para el club, pero no ha podido destacar. La crítica se lo ha comido, y además está el hecho de que siempre aparecía en la foto del gol. Si esto le pasa a Advíncula, ¿podrá reponerse la situación? Yo creo que la presencia de ambos puede complementarse bien y puede terminar siendo positivo para ambos jugadores, para que se adapten mejor. Jugar en Boca Juniors siempre será una gran oportunidad y puede ser la experiencia más linda de tu vida y de tu carrera, o la más amarga de todas. No cualquiera está capacitado para ponerse la camiseta de Boca y brillar, y esperemos que Advíncula, como el rayo que es, pueda brillar con la camiseta azul y oro, que quede en la historia grande como algunos peruanos que pasaron por el club, que pisaron la Bombonera y dejaron su nombre tallado en piedra. Y es aquí donde conviene recordar a los peruanos que han pasado por la institución Xeneize. Y como ya te mencioné, el principal nombre que se nos viene a la cabeza, la principal foto que podemos recordar, es la de Solano, que llegó en 1998 a Boca Juniors, después de haber hecho una gran Copa Libertadores con Cristal, donde fue subcampeón. Solano tuvo la dicha además de compartir con Maradona en sus últimos años de carrera, y es ahí donde todos lo recordamos, jugando al lado del Diego, al lado del más grande de todos. El paso de Solano por Boca fue corto, pero muy bien recordado, principalmente por el recibimiento que tuvo Maradona para con él. Le impresionó mucho la calidad del volante peruano, que además usó a Boca Juniors como su trampolín previo a llegar a la Premier League. Solano es un claro ejemplo de un peruano que fue a Boca y le fue bien, que supo disfrutar de la experiencia de jugar en el Xeneize. Un peruano que tuvo la calidad suficiente para impresionar a Maradona, pero no sería el único peruano que tras una destacada participación en la Bombonera daría el salto al viejo continente. Y ahí es donde nos tenemos que remontar mucho más atrás en el tiempo para recordar a Víctor el Conejo Benítez, allá por los años 60. Llegó a Boca Juniors después de una destacada Copa América con la selección peruana. En aquellos tiempos no habían skills de YouTube, ni tampoco podías consultar las estadísticas en Wikipedia. El presidente de Boca lo fichó tras verlo jugar en vivo y además haber leído varias notas en las crónicas de los diarios de aquel tiempo. El scouting en aquellos años se tenía que hacer de esa forma, leyendo los periódicos. Víctor Benítez arribaría a la Bombonera el 6 de marzo de 1960 y su paso por el equipo de Buenos Aires sería realmente destacado. Tras jugar 2 años con la camiseta azul y
y oro, daría el gran salto de su vida al AC Milan, institución donde sería campeón de Europa y además hasta día de hoy es recordado como una leyenda viva tanto del Milan como del fútbol peruano. Pero si vamos a hablar de los vínculos de Boca con el Perú, es inevitable no mencionar a Julio Meléndez, el peruano más importante de la historia de Boca Juniors y para muchos uno de los mejores centrales de la historia de Boca. Llegaría a Buenos Aires en 1968 y se quedaría ahí durante 4 largos años. Un hincha de Boca que conozca su historia es inevitable que no haya oído hablar de Julio Meléndez. El peruano fue campeón con Boca en 2 oportunidades, en 1969 y 1970. A él claramente le fue mejor que a Zambrano y era reconocido por su particular forma de jugar y logró meterse en el corazón del hincha de Boca, al punto que hasta tuvo su propio cántico. Y ya lo ve, es el peruano y su ballet. Gritaba y coreaba la hinchada de Boca de aquellos años. Disputó más de 200 partidos con la camiseta Xeneize y según muchos historiadores de Boca se trató del mejor número 2 de su historia. Otros peruanos que también pasaron por Boca, incluso muchos años antes, el primero fue Carlos Gómez en 1948, luego también pasaría el histórico cañetano Walter Ormeño. El portero peruano estuvo en Boca durante 3 años entre el 52 y el 55 y sí, obviamente estamos hablando del abuelo de Santiago Ormeño. Miguel Loaiza por su parte también tuvo un paso de 2 años entre el 61 y el 63. Héctor Bailetti arribaría a Tienda Xeneize en el 75 junto con Lucho Lafuente y aquí podemos encontrar la primera vez en la historia que hubieron 2 peruanos compartiendo en el vestuario de Boca y esto se vuelve a repetir varias décadas después. Pero antes de que llegara Zambrano, el último peruano en jugar en Boca fue el chino José Pereda, que estuvo entre el 98 al 2001. Realmente me queda la duda de si llegó a compartir con Solano. En los comentarios si alguien lo sabe me lo puede aclarar. En Boca Juniors al chino Pereda lo recuerdan con mucho cariño, porque si bien no era un protagonista, sí fue parte del plantel más exitoso de la historia de Boca. Estuvo entre el 98 al 2001 y muchos lo consideran el amuleto del Boca de Bianchi. El chino, como ya te mencioné, no tenía mucho protagonismo en el mejor Boca de la historia, pero logró salir varias veces campeón del fútbol argentino, pero lo más importante fue que estuvo presente en 2 Copas Libertadores de Boca y además en la Intercontinental del 2000. El chino Pereda estuvo presente en las páginas más gloriosas de la historia de Boca y los argentinos, que son bastante cabaleros, realmente consideraban al chino Pereda el amuleto de los Xeneices. Lograron ganar 2 Copas Libertadores consecutivas con él en la plantilla y te diría que fue el último peruano en ganar una Copa Libertadores, pero me acabo de acordar de Beto da Silva. El chino Pereda jugó 70 partidos y no necesitó hacer goles para quedar por siempre en el recuerdo de los hinchas que añoran aquellos años de gloria. Esperemos que Advíncula pueda quedar en los buenos recuerdos de los hinchas y que además su nombre quede en la historia grande de Boca. Tiene 3 temporadas para grabar su nombre en un club histórico del continente. Es la gran oportunidad de su carrera a nivel de clubes. Nunca ha estado en una institución tan grande como esta. Y si el Rayo la rompe y consigue títulos con Boca, lo van a recordar para siempre. Porque claramente hay una diferencia entre irte a jugar a Arabia e irte a jugar a Boca. Seguramente en el primer lugar harás más dinero, pero jugando en Boca puedes quedar en la historia para siempre, aunque también te puedes ir de cara y te van a recordar no con mucho cariño. Lucho ha escogido ir a pelear a uno de los clubes más exigentes. La hinchada de Boca no le va a perdonar una porque además están hambrientos de triunfos. De por sí solo le quedará jugar el torneo local dado que están eliminados de la Copa Libertadores y recién el próximo año podrá volver a tener el sueño continental. Esperemos también, como ya mencioné, que su presencia levante un poco a Carlos Zambrano, que desde que llegó a Boca ha sido más protagonista de memes que por buenos partidos. Riquelme está apostando por jugadores peruanos, así que por favor no le fallen a Román. Y si bien Advíncula no tira rabonas como Buffarini, si llega a tener la confianza que tiene la selección peruana, tengan por seguro que van a tener uno de los mejores laterales derechos de América. Pero también es cierto que muy pocos futbolistas logran rendir al mismo nivel con el club que con la selección. Es algo que le pasa mucho a los jugadores peruanos. Esperemos que Advíncula pueda hacerle frente al desafío y quede en la historia grande de Boca Juniors. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco por haberme acompañado hasta este momento. Advíncula tiene mucha velocidad, mucha potencia, le gusta ir bastante al ataque y ojalá pueda estar a la altura o por qué no, superar las expectativas de los hinchas de Boca. Un peruano jugando en la Bombonera siempre será una buena noticia. Y ya con esto me despido, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Este canal tiene contenido variado y aquí hay otros videos que también te pueden gustar. Los mejores deseos para Advíncula, ojalá se desahueve Zambrano y como siempre, que vive el fútbol.